Es la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, que impuso una pena de 23 años de prisión al policía Juan Ariel López. López había sido denunciado por sus 2 hijas por un delito gravísimo, abuso sexual. Las víctimas, sus propias hijas. En 2018 lo denunciaron, el proceso fue rápido, la semana pasada fueron las audiencias en Gualeguay. La Fiscalía había pedido 30 años de prisión, pena altísima. Finalmente el tribunal concedió la pena de 23 años. Estamos en comunicación con el fiscal que llevó adelante la acusación, Gamal Taleb. ¿Cómo va? Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, de la Radio Pública de Paraná. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto hablar con vos y, por supuesto, también con Gonzalo. Habían empezado en este caso que es durísimo, ¿no? Es muy grave, no solamente porque se trata de un caso de abuso sexual de un padre sobre sus propias hijas, sino también por el contexto, por las particularidades del caso, por cómo se llevó adelante el proceso. Habían pedido una pena altísima de 30 años. ¿Por qué, Taleb? Justamente porque uno tiene experiencia, ¿no?, en el ejercicio de la función de investigar este tipo de delitos y de acusar ante un tribunal. Y yo decía en el alegato final que este era, junto con otro más que está en IPP en Gualeguay, era uno de los casos más aberrantes que me había tocado intervenir por el daño, la extensión del daño causado a las víctimas, cómo habían quedado, por el tiempo que duraron estos abusos y por todo el contexto de coacciones y de amenazas permanentes, y bueno, y por supuesto por la modalidad de comisión de estos hechos. Entonces, todo esto, y teniendo en cuenta, sobre todo fundamentando el pedido elevado de pena, como decías vos, Ricardo, en consideraciones teóricas que por ahí no suelen estar incluidas al momento de valorar la pena, fundamentalmente todo lo que tiene que ver en las modernas teorías de la pena, que están orientadas a la víctima, es decir, no solo tomar en cuenta, que las tomo por supuesto, las cuestiones de prevención especial, es decir, lo que tiene que ver con la internalización de normas por parte del autor, la prevención general positiva, es decir, cómo la generalidad de la población va a tomar ese fallo, y por supuesto qué tipo de delito específicamente cometió, no lo que se conoce como la retribución de culpabilidad, sino también tomar en cuenta, y esto lo permite el Código Penal, qué provocó ese tipo de delitos en la víctima. A partir de estas consideraciones teóricas que nosotros nos salimos un poco de los que suelen ser, si bien tenemos pedidos de penas elevados, esta vez, por ejemplo, en Escobar Gaviria fueron 25 años, esta vez llevamos a 30 años, porque hay toda una discusión en torno a cuál es en el caso de concursos reales, pues estos son dos hechos que son distintos entre sí, por lo tanto se suma el máximo de la pena, y el Código Penal lo reduce ahí a un máximo de 50 años, y hay una discusión cuál es el máximo de pena que se puede imponer. Algunos dicen 25, otros 27 y medio. Es una discusión que hay, digamos, por así explicarlo. Y nosotros pedimos 30 años convencidos de que en realidad quizás una pena adecuada a lo que pasó es difícil de establecer, porque el dolor causado es tan grande que ninguna cantidad de años va a permitir recomponerlo. Pero un pedido de pena tan alto tiene una dimensión expresiva de que para nosotros se trata de un hecho aberrante. Las víctimas así lo entendieron, y bueno, de alguna manera el juicio les sirvió como espacio de catarsis, donde volcaron toda la angustia, pero también de alguna manera ayuda a poner fin a una etapa, empezar a cerrar una herida, y entiendo yo que una respuesta tan fuerte por parte del sistema de justicia de alguna manera le hace honor a ese dolor que ellos sufrieron, ¿no? Abusos que empezaron siendo niñas, que siguieron hasta la adultez, y uno se pregunta cómo esas situaciones se mantuvieron en el tiempo, y está el agregado de las amenazas de un hombre policía que utilizaba el arma reglamentaria también para infligir miedo a sus víctimas, sus propias hijas. Digo, la gravedad es así por donde se lo mire este caso, ¿no? Sí, absolutamente. Y esta fue una investigación que hizo el doctor Rodrigo Molina, que como decías vos la hizo muy rápido, porque ya en un año ya está la condena.
una muy buena investigación, con mucha... Es difícil generar confianza en las víctimas como para que ellas se animen a contar y a llevar adelante una acusación contra su propio padre, ¿no? Había habido una denuncia anterior en el año 2012, cuando una de las menores era aún más chica, y ella misma había pedido que se archive esa causa siendo menor porque no quería que le pase nada a su padre. Fue todo un proceso muy largo. Luego en el 2018 se lo vuelve a denunciar porque a pesar de que su propia hija había querido salvarlo, continuó con estos abusos, y por eso es que se pudo juzgar, porque no eran hechos abarcados en el primer archivo de la causa, sino que eran hechos nuevos. Con esto te quiero significar que justamente la falta de respuesta punitiva en el primer caso es como que fomentó que continúe con la misma. Aclaro que no es una crítica, porque en ese momento no había ningún elemento de prueba para imputarlo, porque la propia víctima había en la cámara que se le había dicho que no quería que se siga con eso y no. Doctor, ahí remarcaba Ricardo que en la historia, ¿no? El policía abusaba de sus hijas desde muy chica. En la investigación, ¿qué años se pudo establecer que ocurrieron los abusos? ¿De qué año hasta qué año? Empezaron siendo ella muy chica. Los hechos primeros que se imputaron es del año 2012, con posterioridad al archivo de la causa. El archivo se produce en febrero del 2012 y a partir de ahí suceden nuevos abusos y ahí se empiezan a imputar estos nuevos hechos que son denunciados en el 2018, cuando se produce una circunstancia familiar y que tiene una explicación muy razonable de por qué ellas concurrieron en ese momento a hacer la denuncia, que tenía que ver justamente con que había otros menores de edad en la familia que iban a quedar en la custodia del padre, entonces ellas quisieron evitar que les pase lo mismo. ¿Y el policía en qué unidad penal quedó alojado? Mirá, hoy fue la sentencia, el veredicto, digamos, que es el adelanto. Estaba con prisión preventiva dictada por el juez de garantías de Nogoyá, el doctor Acosta, en la causa por amenazas, en una causa posterior que tenía que ver justamente con el inicio de este juicio oral. Entonces ahí se produjeron nuevas amenazas y entonces tuvo prisión preventiva. Creo que estaba en Gualeguaychú, si no tengo con precisión ese dato, y ahora se le impuso porque se vencía hoy esa prisión preventiva, y al dictar el veredicto nos hicieron lugar al pedido nuestro de dictar una prisión preventiva hasta que quede firme el fallo o sea revocado. Sin ventilar cuestiones en este juicio, que es a puertas cerradas, sin ventilar nada que tenga que ver con la intimidad de las víctimas, llamó la atención que se las haya sometido a un careo con su propio padre denunciado, ¿no? ¿Cómo se vivió eso y en todo caso cómo lo juzga usted ese trámite? Nosotros nos opusimos al careo, fue propuesto por la defensa técnica. Nosotros lo valorábamos como yo no creo, un padre que sea que tenga una relación de afecto hacia su hijo, lógicamente nunca va a cometer este hecho de abuso sexual. Una persona inocente, sabiendo la angustia que tenían sus dos hijas cuando declaraban, porque estaban con un gran dolor, a pesar de ello, insistió, suponiendo que pueda llegar a haber sido inocente desde su punto de vista, ¿no? Quiso tener un careo. En ese careo lo que logró es que se intensifique la angustia, y indudablemente esto lo mostraba una persona totalmente sin ningún tipo de empatía por sus propios hijos, y esto también es una circunstancia que nosotros valoramos. Nosotros opusimos al careo, el Ministerio Público Fiscal dijo que no, porque era revictimizar a las víctimas. El tribunal nos hizo lugar al pedido, pero les dejó a las víctimas la posibilidad de participar de ese careo si estaban de acuerdo. Una dijo que de ninguna manera, porque no quería tener enfrente a la persona que le había hecho eso. La otra, en cambio, la hermana dijo que sí, porque le quería decir en la cara todo el dolor que le había causado. Habiendo prestado ese consentimiento, la persona que ya es mayor de edad, el tribunal entonces le hizo lugar. Pero bueno,
y el careo terminó siendo un elemento de cargo, como decimos nosotros, es un elemento de prueba muy importante, porque de ahí salió cómo confrontó la hija a su propio padre y le decía, mirame a los ojos, decime que estoy mintiendo, y en ningún momento pudo hacer una afirmación semejante, y esto hasta tal punto que después el abogado que había ofrecido el careo, en su alegato final terminó pidiendo la propia nulidad del careo que había ofrecido. Le salió mal. Sí, exactamente. Doctor, el policía, ¿cuál es la situación? Cuando tuvo la prisión preventiva por la causa de la amenaza, ¿sabe si la policía lo expulsó de la fuerza? ¿Si ahora lo tienen que expulsar? ¿O cuál es su situación con la fuerza? Sí, generalmente se los pone en una situación de pasivo, de disponibilidad, se les quita el arma, era lo que había sucedido. Ya son decisiones internas de la fuerza policial, ajenas a nosotros, y cuando hay una sentencia es ahí que se produce lógicamente la exoneración del policía que ha sido condenado en un juicio. Usted decía que es uno de los casos más graves, uno de los 2 casos más graves, más tremendo, que están tramitando en la jurisdicción de ahí de Gualeguay. ¿Cómo fue estar al frente de la acusación? ¿Cómo fueron las audiencias? ¿Cómo se vivieron? Y si se puede correr del rol de fiscal y analizarlo como padre también que es, este caso. Digo, no sé si es corriente un caso como este, con la gravedad que tuvo este caso. Ya, como te decía, tenemos muchas denuncias de abuso, siempre resultan los delitos que más afectan la subjetividad de uno, ¿no? Por esto que vos decías, uno es padre, uno de alguna manera piensa que le puede llegar a pasar algo parecido a una persona que quiere, y a su vez ver las víctimas, lógicamente se ponen en el lugar del otro, y siempre tiene una carga de emotividad y hasta de angustia que receptamos, y que te quiero decir con esto, no somos personas que nos disociamos para utilizar un término psicológico y decimos, bueno, esto le pasó al fiscal y no a la persona. Lo que sí, este caso fue especial para mí porque fue mucho el dolor que había en las víctimas, y me hizo acordar mucho a los juicios cuando nosotros llevamos las querellas en los juicios de delitos de lesa humanidad. Uno veía mucha carga emotiva que también se trasladaba a uno mismo, ¿no? Y en este caso, ver esas 2 chicas también, si bien son casos totalmente distintos, son situaciones distintas, pero sí, en lo personal hubo alguna afectación porque vi que estaban muy mal. Una de las chicas había tenido varios intentos, había intentado lesionarse y demás, y entonces, bueno, todo eso se vio en el juicio, pero bueno, de alguna manera la satisfacción de poder brindarle un espacio donde se la escuchó, y que su pedido estuvo finalmente canalizado de un modo institucional y tiene una respuesta positiva, porque bueno, finalmente todo esto empieza a terminar, digo empieza porque, bueno, quedan los recursos y demás, ¿no? Doctor, ¿cómo fundamentó el tribunal, y usted también cuando pidió la prisión de este policía, la prisión preventiva? Porque acá en Paraná tenemos algunos casos de condenados por abuso que lograron la excarcelación después porque plantearon que no estaba firme la condena. ¿Qué dijo el tribunal en este caso para enviarlo a la cárcel efectiva, digamos? Sí, claro, hay una jurisprudencia del superior que de alguna manera desconstruye, y está bien que en su rol de tribunal de control, de máximo tribunal de la provincia de control de garantía, establezca pautas y delimite lo que se interpreta como peligro de fuga, que aumenta. Era un razonamiento a veces un tanto mecánico, de decir, bueno, ya hay una condena, aumenta el peligro de fuga en penas altas, lo cual no deja de ser una regla totalmente ajustada a la experiencia, porque imagínate que una persona que se impone una pena de 30 años de prisión, 25 años de prisión, que contemple la posibilidad de fugarse encima por semejante delito de abuso sexual, y siendo funcionario policial, en el caso concreto es una posibilidad muy cierta, digamos. No es que uno está haciendo una afirmación abstracta que no tiene ninguna vinculación con la realidad. Ha pasado en muchos casos que después de una condena se fugan. Tomamos eso en cuenta, tomamos en cuenta
el tema de, él había hecho una amenaza donde iba a matar a toda la familia, que tenía 8 balas, una para cada, y la última era para él. Y bueno, también tomamos eso en cuenta, porque más allá, el proceso todavía no terminó, digamos. Sí. O sea, hay una sentencia, pero faltan recursos, y semejante nivel de violencia y tantas amenazas nos hace que nos preocupemos por la seguridad también de las víctimas. Y el tribunal, en realidad, esa fundamentación yo no la escuché, porque yo hoy estaba en un recurso de casación en Paraná, pero la fundamentación nuestra era esa, que te estoy contando ahora. No considero que sea una fundamentación contraria a lo que viene diciendo el Superior Tribunal de Justicia, porque el Superior Tribunal de Justicia lo que dice es que se valore en el caso concreto, de acuerdo con las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva. Nosotros justamente valoramos ese que es el famoso informe 11 del año 97 y 2 del año 96, donde obliga a considerar, entre otras pautas, además de la pena, que es la expectativa que se le pone a la persona, también que consideremos sus valores morales. Esto no tiene nada que ver con una moralización del derecho penal, ni mucho menos, pero sí que nosotros tratemos de ver cuál es el sujeto involucrado en la causa penal y cuál puede ser su reacción futura, porque es muy odioso para nosotros, los del sistema, que se nos coloque en el lugar de una especie de oráculo que defina qué es lo que va a pasar en el futuro. Uno nunca puede saber qué va a pasar en el futuro. Si se va a jugar, si va a atentar contra un testigo, contra la víctima, no se puede saber. Es un juicio, esa forma de argumentar, que en realidad es ilegal, está en la Constitución y hasta en los propios fallos, es una forma de argumentar que no está sentada en la realidad, porque nosotros nunca jamás podemos avisorar qué es lo que va a pasar. Sí. No podemos hacer un pronóstico racional y que sea controlable. Entonces, uno toma algunas pautas y en función de esas pautas es que o dictamina como un fiscal o decide como lo hace un juez. Nuestros argumentos fueron esos. Bien, de todos modos, como usted decía, esto está a revisión en todo caso de la Cámara de Casación o la Sala Penal, las instancias que siguen, si es que la defensa del policía Juan Ariel López quiere seguir cuestionando el fallo que dictaron hoy en Gualeguay. Doctor Taleb, le agradecemos la comunicación con la Radio Pública de Paraná. Un gusto charlar con vos. Gracias. Hasta luego.